una luna llena, en este caso para el signo de Aries, pues va a ser fácil identificar que esta luna se da en las casas, en la casa 5, en la dinámica de la casa 5. ¿Sí? Aquí vamos a tener una luna que se forma en la casa 5. Esta es una luna llena que abre muchísimas posibilidades a las personas que tengan en sus cartas, sean de signo Aries, ascendente en Aries, o que tengan muchos planetas en este signo Aries en un lugar importante de la carta, pues esta pasa a ser una luna llena que los conecta mucho con procesos de infancia, de identidad, de carencia. Cuando la luna se ubica en el signo que le corresponde al sol, surge también una fecundación y un reconocimiento acerca de mis propios vacíos. Cuando hay luna llena, hay una parte de la luna que nosotros no vemos, a lo que a través de la psicología le llamamos el inconsciente. Este inconsciente que está gritando cosas internas ofrece claramente que indaguemos en la casa 5, si eres de signo Aries, ascendente o luna, y empezar a trabajar lo que verdaderamente me hace feliz. Empezar a conectar desde el radix de qué me hace feliz, reconocimiento de mis talentos, reconocimiento de mis dones y cómo los voy a proyectar al frente, porque el sol está en Acuario, en la casa 11, en la casa de los demás, en la casa del escenario. Y este ejemplo que daba al inicio, por ejemplo, valga la redundancia, esto que daba al inicio conecta muchísimo con no tiene sentido una canción si no es escuchada por los demás. No tiene sentido que la luna llena en Leo, en la casa 5, sea muy bonita una escena si nadie la ve. Una película muy hermosa, pero en Acuario nadie ve la película, pues no tiene sentido, no me va a llenar, no me va a sentir lleno ni completo. El reconocimiento para Aries, ahora con esta luna llena en la 5, le está pidiendo incluso que utilice parte de su cuerpo, parte de su rostro, parte de su identidad, parte de sus talentos y los utilice y los proyecte con ese sol, con esa luna. Es como llenar y reconocer todo lo que tengo y cómo eso puede generar un impacto colectivo en Acuario. Acuario es un signo de mucha gente, mientras que donde está la luna, que es en Leo, es apenas mi esencia, mi identidad. Entonces, Leo exige poder. Donde está Leo, se necesita rugir. Ahora es como si el universo le dijera a Aries, ascendentes en Aries, soles en Aries, date cuenta que hay mucha riqueza, muchas cosas que puedes hacer de manera leonina, de manera egoica, sin miedo, sin tapujos, sin tapar el sol con un dedo, y por el contrario, brillar con esa esencia y sacarlo con cuerpo, con carne, con biología, con emociones, con mente, con proyección, con intención, con todo lo que eres, incluso hasta con la imperfección, porque tampoco es que una luna en Leo esté diciendo que tenga que ser perfecto en la casa 5. Por el contrario, en la casa 5 es donde nos damos cuenta que cometemos muchos errores. En la casa 5 es la casa del noviazgo, es donde incluso entramos en relaciones con otros. En la casa 5 para Aries le está diciendo esta luna llena, no se necesita que sea perfecto y tampoco le juegues a que no quiero brillar. Claro que sí, conecta con tu verdadero brillo y hazlo con los demás, interactúa con el otro. Imagínate una gran bailarina, luna llena en casa 5, una gran bailarina, pero no se muestra, nadie la ve. Nadie ve esa bailarina. ¿Cómo hago para reconocer si soy o no soy buena bailarina? ¿Y cómo hago para sentirme llena y completa a través de mi talento si no me muestro en Acuario en los demás? Si no tengo ni siquiera una opinión del otro. Entonces, esta luna nos invita a que no se trata de la perfección para Aries, sino se trata de hacerlo, de llevarlo. Es una luna muy fogosa, claramente. Es una luna que invita a la acción, a Venus también, que se relaciona, es decir, al gusto por las cosas, por lo que se quiere hacer, con mucho agrado, con mucha pasión, autenticidad, incluso teniendo en cuenta el margen de error que se puede tener.
Casi siempre estas lunas llenas, cuando ocurren en la casa 5, también está mostrándole a Aries eh, las posibilidades de entrar en romance, ¿sí? Las posibilidades de conectar con el propio romance de la vida, con el propio romance de existir, con el propio romance incluso de hasta dónde es importante ya un reconocimiento únicamente que esté afuera, que también puede ser el exceso de Leo, ¿no? De una polaridad negativa o mal canalizada, pues también Aries puede pedir como mucho protagonismo. De por sí que ascendentes, soles o lunas, personas que tengan planetas en Aries, pues carecen de paciencia. Esa es una de las características arianas, muy poca paciencia. Entonces, también esta luna llena hace como que se tenga que hacer a mi acomodo y se tenga que hacer ya, ¿no? Como que acelero el proceso de Leo y como que voy rugiendo de manera ya mucho más abierta, más, ¿por qué no decirlo? Quizás más egoica, porque no se me da la atención que requiero o porque no se me suple la necesidad emocional la cual estoy demandando o la cual estoy requiriendo en una relación o requiriendo en un trabajo, en un proyecto, en ideales. Tener en cuenta que siempre las lunas llenas van a mostrar dos caras para Aries, ¿no? Una cara muy luminosa, una cara muy bonita, una cara de mucha proyección hacia el sol, hacia el futuro, hacia los grupos en la casa 11, pero también hay una parte de la luna que no puedo ver de manera inconsciente y creer que se me tiene que dar más, que se me tendría que reconocer más. O sea, Aries también puede decir dentro de esta luna llena, si lo toma de una manera demasiado egoica, exceso de ego, no reconociéndolo, por el contrario, asumiendo que hay estructura egoica, pero también puede ser al punto de cómo te vas a perder la oportunidad de conocerme, cómo te vas a perder la oportunidad de darte cuenta quién soy yo y qué soy yo y lo guau que soy yo, que también este es el exceso de una luna llena en Leo, sobre todo para Aries, que ahorita está tan movido, está tan intenso, está que, con ganas de comerse el mundo, ¿no? Que es bien, es parte del proceso. Entonces, desde acá se puede tener desde esa línea, ¿no? Se puede vivir desde esa línea. Entonces, creo que es muy provechoso para poderlo hacer y para poderlo contener. Vamos a mirar algunos temas para el otro signo. En este caso, valdría la pena tomar en cuenta a Tauro. Vamos a ver energías que puedan ser, que nos ayuden a entender un poco el proceso y de qué va esta lunación si tú tienes, por ejemplo, el Sol, en este caso en Tauro, o tienes la Luna en Tauro, o sencillamente tu signo ascendente es